y les voy a enseñar lo que esta persona, Nancy, me regaló, y pues yo estoy muy contento. Es un rosario, y a lo mejor dirán, bueno, pues un rosario, pues ¿qué tiene de singular? Es un rosario. Bueno, es que no es cualquier rosario, o no es un rosario, digamos, común que se compra en el almacén, aquí en la parroquia. No, este rosario es un rosario que viene precisamente desde Jerusalén. Este rosario fue bendito en un lugar santo, en el Santo Sepulcro. Ahí en el Santo Sepulcro se bendijo este rosario, y en la parte de atrás, aquí en la parte de atrás, trae pequeños fragmentos de tierra santa, es decir, de polvo, vamos, de tierra de Jerusalén. Entonces, este rosario, por haber sido bendecido en el Santo Sepulcro, pues eso lo convierte ya en una reliquia. Y por eso vamos a hablar hoy, este día, de las reliquias. Y no solo eso, miren, aquí uno de mis tesoros, hablando del tesoro escondido, uno de mis tesoros precisamente es esta reliquia de primer grado de Monseñor San Rafael Guízar Valencia. De hecho, ya en un programa, cuando hablamos de la vida de San Rafael Guízar Valencia, se mostró esta reliquia de primer grado. Y bueno, algo que me fascina es que Monseñor Guízar, él mismo decía, incluso cuando Dios me llama a su presencia, desde allá le voy a pedir que me siga permitiendo hacer misiones. Y hoy la diócesis, toda la zona de Veracruz, la provincia eclesiástica de Veracruz, pues Monseñor Guízar sigue haciendo misiones. Estaba viendo en una página de Face que su corazón ahorita, en estos días, está de misión por Actopan. De hecho, aquí en Córdoba, hace algunos meses, estuvo el corazón, la reliquia de primer grado de el corazón de San Rafael Guízar Valencia. Estuvo en La Salle, estuvo en el Plancarte, estuvo con las hermanas concepcionistas en varias parroquias y en varios grupos. Y cómo a través de los años estas personas santas, a través de sus reliquias, a través de sus restos, siguen evangelizando, siguen haciendo misión, siguen llevando este gran anuncio pues a todos los creyentes. Por eso este tema lleva por nombre las reliquias de los santos, y lo vamos a dividir en 5 puntos. Primero vamos a hablar de la definición, qué es una reliquia y cuáles son los tipos de reliquias que hay. Tercer momento, en el Antiguo Testamento, ¿hay reliquias? Podemos encontrar reliquias santas en el Antiguo Testamento. El cuarto momento es, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a las reliquias? Y vamos a encontrar un pasaje precioso donde Jesús nos da pues una catequesis, nos da una enseñanza muy profunda acerca de la verdadera actitud de un cristiano delante de las reliquias. ¿Cuál es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos al estar delante de una reliquia? Y el quinto momento vamos a terminar con la iglesia. Como la iglesia a lo largo de los siglos, pues siempre ha tenido una profunda veneración por las reliquias de los santos. Y también a lo largo de los siglos, bueno, desde los primeros siglos, los cristianos, cuál era la actitud que tenían frente a las reliquias. Entonces este tema, este programa, pues los invitamos a que sigan con nosotros porque se va a poner muy, muy interesante. Y vamos a entrar ya directo al tema de las reliquias.
¿Qué son las reliquias? Vamos a decir, las reliquias son restos de algún santo o algún objeto relacionado con él, mediante el cual rendimos honor debido a dicha persona por sus santos méritos. Entonces, aquí encontramos en esta definición varios aspectos: resto de algún santo u objetos relacionados con él. Aquí la reliquia de primer grado de Monseñor Guízar, pues es un pequeño huesito que está contenido en esta pequeña custodia. Va a haber reliquias de segundo grado, y aquí tengo también una reliquia de segundo grado de Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, y aquí vamos a encontrar en esta reliquia un pequeño trozo de una de sus prendas. Es algo muy pequeñito, pero para nosotros pues es algo que ella usó, que le pertenecía, y que para nosotros pues es un signo. De hecho, atrás dice ex vextre vestido de precisamente Santa María de Jesús Sacramentado y Venegas, y esta es una reliquia de segundo grado. Entonces, ¿qué son las reliquias? Bueno, son restos de algún santo o algún objeto relacionado con él, mediante el cual rendimos honor debido a dicha persona. No es el objeto en sí, no es la reliquia en sí, sino es la persona la que vivió en santidad, y por esos méritos, por esa santidad, por lo que Dios ha obrado a través de esta persona, es que nosotros tenemos sus restos, tenemos aquellos objetos que le pertenecieron como algo muy valioso, como un signo de que a través de ellos, como un signo de que a través de esta persona Dios sigue obrando maravillas. Entonces, esa es la definición que vamos a tener sobre las reliquias: resto de algún santo u objeto relacionado, mediante el cual rendimos honor debido a dicha persona por sus santos méritos. No es el objeto en sí, no es la reliquia en sí, sino son los méritos que Dios hizo por medio de esta persona, la santidad de esta persona. Y miren, algo muy interesante es que la iglesia desde los primeros siglos rendía culto a las reliquias. Por ejemplo, si nosotros vamos a las catacumbas de Priscila en Roma, que son héroes, mártires de nuestra fe, podemos encontrar pues no solo las tumbas, sino que también sobre estos lugares se oficiaban los sacramentos, se hacía la misa. Y esto es algo que aparece en la Biblia, es algo que San Juan ya describe en el libro del Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Entonces, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los santos. Un signo muy bonito en nuestras parroquias, en nuestros altares, es que según así lo prescribe el Código de Derecho Canónico, y lo vamos a ir viendo más adelante, en el altar mayor en las iglesias, y a lo mejor alguna persona curiosa se ha acercado y lo ha observado, sobre todo en los altares más antiguos, en las iglesias más antiguas, encontramos en el altar, en la parte donde se celebra, en la parte donde se consagra el pan y el vino, encontramos por lo regular una piedra a veces de mármol o de granito, cuadrada,
y en una parte del centro de la piedra viene un cuadrito. Bueno, según el canon, el Código de Derecho Canónico, es recomendable que en esa piedra que se llama ara, que significa altar, en esa piedra se coloquen reliquias de santos, ¿sí? Los altares nuevos o recién hechos a veces carecen de estos signos, pero cuando vamos a parroquias o a iglesias donde ya pues tienen bastantes años, es muy seguro que encuentren este signo, este detalle, la piedra en el altar donde se realiza la consagración, una pequeña piedra, y en esa piedra una reliquia de santo. Y esto precisamente cumpliendo aquella cita que les acabo de mencionar del libro del Apocalipsis. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar el alma de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios, es decir, de los santos. Esas reliquias que se conservan, y dice el Código de Derecho Canónico, es una costumbre muy sensible, es muy recomendable hacer eso, como se hacía ya desde los primeros siglos. Entonces, las reliquias dentro de la iglesia son signos muy bonitos, son sacramentales, hay que decirlo, no son sacramentos, son sacramentales, son signos visibles de la presencia de Dios, y a través de ellos, bueno, pues les damos el honor debido, como se mencionó hace rato, el honor debido a los méritos de los santos, aquellas personas que en su vida reflejaron la presencia de Dios, reflejaron el testimonio de Dios en sus vidas. Y pues les voy a leer Código de Derecho Canónico en el numeral 1237. Dice en el inciso A, dice: se deben dedicar los altares fijos y dedicar o bendecir los móviles según los ritos prescritos en los libros litúrgicos. Debe observarse la antigua tradición de colocar bajo el altar fijo reliquias de mártires o de otros santos según las normas litúrgicas. Y esto precisamente pues viene desde los primeros siglos como un testimonio de eventos históricos. Nosotros podemos visitar hoy las catacumbas de Santa Priscila o de San Calixto en Roma, y pues ahí precisamente se realizaban los sacramentos. Las catacumbas, que eran como pequeños cementerios donde se resguardaba los restos de los santos. Podemos leer también en Quiridion, el martirio de San Ignacio, número 6, dice: solo han quedado las partes más duras de sus santas reliquias. De San Ignacio, cuando Ignacio de Antioquía fue llevado a Roma precisamente a morir mártir, devorado por los leones. San Ignacio, obispo de Antioquía: solo han quedado las partes más duras de sus santas reliquias. Se han llevado a Antioquía, donde se han colocado en una caja como tesoros inestimables, dejados a la iglesia como prenda del mártir. Esto lo encontramos en Quiridion, martirio de San Ignacio. De tal manera que pues la veneración a las reliquias de los santos pues la encontramos desde el Antiguo Testamento. También se menciona en el Nuevo Testamento, pero la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, claro que le rendía culto precisamente a los restos de pues estos héroes que daban su vida en la fe. También junto a esto tenemos que decir, y hay que ser honestos, a veces a lo largo de la historia se le ha dado mucho mal uso a las reliquias. Entonces también el mismo Código de Derecho Canónico en el numeral 1190 establece las normas que deben regir precisamente para la veneración de las reliquias. Está determinantemente prohibido
vender reliquias sagradas. Esto es a veces común. Hay personas que se dedican a coleccionar reliquias. No, las reliquias no son para colección. Las reliquias no son para pues tenerlas ahí como un objeto de invaluable de colección. No, eso es un tesoro espiritual y está prohibido venderlas. Es parte de pues la organización de la iglesia, que estas no se venden. Estas deben ser pues un regalo o una donación, pero no se pueden vender. También las reliquias insignes, así como aquellas otras que gozan de gran veneración del pueblo, no pueden de ser en modo alguno enajenarse válidamente o trasladarse a perpetuidad sin licencia de la Santa Sede. O sea, ya cuando son reliquias de gran veneración, por ejemplo, el corazón de Rafael Guízar Valencia, que anda precisamente visitando las parroquias en todo el estado, pues no de modo alguno no se puede enajenar ni trasladarse a perpetuidad sin la licencia de la Santa Sede. Lo prescrito vale también para aquellas imágenes que en una iglesia gozan de gran veneración por parte del pueblo. Las reliquias es un tesoro de la iglesia y es precisamente para la iglesia. Ya desde el Concilio Cuarto de Latrán en 1515 habla de las reliquias de los santos. Dice: como quiera que frecuentemente se ha censurado la religión cristiana por el hecho de que algunos exponen a la venta la reliquia de los santos y las muestran a cada paso para que en adelante no se les censure, estatuimos que el presente decreto, que las reliquias en modo alguno se muestren fuera de su cápsula ni se expongan a la venta. En cuanto a las nuevamente encontradas, nadie ose venerarlas públicamente si no hubiese sido antes aprobadas por la autoridad del romano pontífice. Y esto porque, bueno, a lo largo de la historia encontramos, por ejemplo, muchos cráneos de San Juan Bautista. Encontramos, muchos clavos de la Santa Cruz. Entonces, para evitar todos estos abusos, pues la Santa Sede pues tiene precisamente un reglamento. De hecho, para esta reliquia que yo les muestro de primer grado, esta pues trae un certificado de autenticidad firmado por el padre Rafael González, que es el postulador de la causa de San Rafael Guízar Valencia. Y vamos a encontrar 3 tipos de reliquias. Reliquias de primer grado son fragmentos del cuerpo del mismo santo, como esta que está aquí, que es pues un pequeño huesito de San Rafael Guízar Valencia. Esta es una reliquia de primer grado. Reliquia de segundo grado son objetos, partes de prendas de vestir o utensilios de uso común del santo, como lo puede ser su Biblia personal, su rosario, su hábito, etcétera. Como lo es esta reliquia que les enseñé hace un momento de Santa María de Jesús sacramentado y venegas. Es un trocito de su vestido. Y reliquias de tercer grado son objetos que han estado en contacto con reliquias de primer grado de los santos. Por ejemplo, yo aquí tengo 2 reliquias de tercer grado. Una es la foto, aquí está la foto de San Juan Pablo II, cuando tuvimos la oportunidad, la gracia, que sus restos visitaron aquí Córdoba, visitaron catedral, y bueno, eran unas filas de personas que pues queríamos estar un momento haciendo oración delante de las reliquias de, en ese momento, Beato San Juan Pablo II. Bueno, esta foto tocó esas reliquias de primer grado y eso la convierte en una reliquia de tercer grado. Y este rosario que les digo me regalaron hace unos días, que viene de Tierra Santa y que fue bendito en el Santo Sepulcro. Estas son reliquias de tercer grado. Así como pueden ver, este tema está interesante, está muy bonito, pero ahora vamos a hablar en el Nuevo Testamento. Encontramos reliquias en el Nuevo Testamento y tendríamos que decir sí. Hay momentos donde
pues Dios manda precisamente estas reliquias. El primer momento lo podemos encontrar cuando Moisés, en la presencia de Dios, Dios le dice: quita las sandalias de tus pies, cuando está la zarza ardiendo, y le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el suelo que pisas es suelo sagrado. Imagínate si un pedazo de suelo, si lo que es suelo es sagrado, pues imagínate el cuerpo, imagínate los restos de un ser humano, ¿cómo no van a ser sagrados? Si, como dice San Pablo, ustedes son templos del Espíritu Santo, imagen y semejanza de Dios, rescatados con la sangre del Cordero. Pues por eso para nosotros, pues claro que los restos son muy valiosos para nosotros. Y bueno, y si es de un santo, pues no se diga, ¿no? Si a veces con nuestros hermanos difuntos custodiamos sus restos, hay personas que pues los sacan después de un tiempo en el cementerio, los sacan para llevarlos a una urna en la iglesia o en algún otro lugar, o tener un lugar digno para los restos de nuestro difunto. Pues imagínate un santo, alguien que vivió el testimonio, que vivió la fe, y que incluso ya de muerto sabemos que Dios sigue haciendo maravillas a través de esta persona. Para hablar de las reliquias en el Antiguo Testamento, bueno, voy a mencionar 4 citas. Las primeras 3 hacen referencia al Arca de la Alianza como esa gran reliquia que es signo de la presencia de Dios. En Éxodo 40:20 vamos a leer Éxodo 40:20. Dice: enseguida tomó las tablas del testimonio y los puso en el arca, sujetó las andas en el arca y sobre ella colocó la tapa. Ya en la carta a los Hebreos también nos va a mencionar qué contiene el Arca de la Alianza, qué estaba resguardando el Arca de la Alianza. Bueno, Éxodo 40:20 nos dice que resguardaba las tablas del testimonio, es decir, las tablas de la ley. Éxodo 16:34, Aarón puso en el recipiente la cantidad de maná que el Señor había ordenado a Moisés y lo depositó delante del Arca de la Alianza a fin de que se conservara. Entonces estaba en el Arca de la Alianza las tablas de la ley, el maná que Dios dio en el desierto, el pan bajado del cielo, y en Números 17:25 vamos a encontrar esta cita, Números 17:25. Luego el Señor dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón delante del arca del testimonio, como un signo para los rebeldes. Así alejarás de mí sus protestas y no serán castigados con la muerte. Entonces encontramos 3 reliquias en el arca de la alianza: las tablas de la ley, el maná del desierto y la vara de Aarón. Y bueno, eso también tiene una referencia. En algún momento vamos a hablar del antigua Arca de la Alianza y de la nueva Arca de la Alianza. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para un tema de Mariología. Es un tema muy, muy bonito que en algún momento lo vamos a tocar. Ahorita pues estamos aquí en este tema de las reliquias de los santos. Y bueno, nos vamos a quedar con estas 3 citas donde pues estas reliquias simbolizaban, representaban la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Pero no solamente son objetos, sino también, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 20, vamos a encontrar que los huesos de Eliseo hacen milagros. Bueno, sabemos que no es Eliseo, no son sus huesos, es Dios a través de esta persona santa que obra milagros. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 20, dice: Eliseo murió y le sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultando a un hombre cuando vieron la banda, y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo,
se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Imagínense los huesos de Eliseo realizando milagros. Eso es algo muy bonito para nuestra fe, porque precisamente a través de las reliquias de los santos, Dios sigue obrando milagros, Dios sigue haciendo maravillas. Las reliquias llevan un culto relativo. ¿A qué me refiero con culto relativo? Que el culto no es al objeto en sí, no es a las reliquias en sí, sino que están en relación directa con la persona santa, y más allá de la persona santa, hombre, mujer, que vivieron en santidad, más allá, esa relación está directa con Dios. Por eso vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, y aquí sí quiero leer bien la cita, Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 20, porque podíamos preguntar, ¿cuál es la actitud cristiana delante de las reliquias? Y bueno, aquí en este pasaje Jesús nos lo explica. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 20. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y le tocó la orla de su manto, pues se decía para sí, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. Palabra del Señor. Imagínate una mujer, 12 años padeciendo flujo de sangre. En la cultura judía, el flujo de sangre era signo de impureza. Imagínate 12 años con ese flujo de sangre, pues era una mujer señalada, una mujer impura, que seguramente si tenía esposo, si tenía marido, ya la había dejado por su impureza. Esa era la sensación, el sentimiento, el rechazo que sentía la mujer. Por eso ni siquiera pensó hablarle al Señor y pedirle su curación. Por eso dijo, me voy a acercar, con solo tocar su manto, solo tocar un poco su manto, con eso yo sanaré. No se sentía digna de hablarle al Señor. Y Jesús nos muestra la actitud que debemos tener frente a las reliquias. Muchas personas en una fe sencilla podemos decir, pues con la reliquia, dicen que hace milagros con tocar la reliquia. Y hay personas que se acercan a las reliquias, incluso a veces hasta al Santísimo Sacramento, cuando está expuesto, se acercan y lo tocan. Pero Jesús quiere ir mucho más allá. Jesús se voltea. Incluso va a decir, bueno, ¿quién me ha tocado? Señor, tanta gente que viene y preguntas, ¿quién te ha tocado? Y él buscaba, y cuando ve a la mujer, le dice, en este pasaje de Mateo, le dice, al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ánimo, hija. Jesús quiere ese encuentro con cada uno de nosotros. Pudiéramos quedarnos como la mujer, con solo tocar su manto, con solo ir a una peregrinación, visitar un santuario, tocar las reliquias. Pudiéramos quedarnos así con una fe muy sencilla. Pero Jesús nos explica cuál es la actitud ante las reliquias. La mujer se pudo haber quedado con el manto y toqué su manto y con su manto quedé sana. Jesús quiere que tengamos ese encuentro. Por eso Jesús se voltea, Jesús la ve y Jesús le dice lo que seguramente ella no había escuchado en mucho tiempo, en 12 años. Hijita, ánimo, tu fe te ha sanado. Y en ese momento, pues la mujer no solo quedó sana de su enfermedad, sino de todos los estigmas que ella ya traía por la cultura, precisamente por la situación que estaba padeciendo del flujo de sangre. Entonces, la actitud cristiana ante las reliquias es eso,
es encontrarnos con Dios, tener este encuentro con Dios, dejar que Dios nos mire como miró a esta mujer para decirnos: hijo, hija, ánimo, has sido curado, has sido sanado, tu fe te ha salvado. La primera actitud de esta mujer, que sin duda la tenía, era la fe, pero Jesús quería también que esa fe se reflejara en un encuentro personal con Jesús. Entonces, esa es la actitud cristiana, y pues es lo que la iglesia también nos enseña y siempre nos va a enseñar con respecto a las reliquias. Su culto es relativo, es decir, hace relación no solo a la persona santa, sino es relación a Dios. Y tener este encuentro con Jesús, tener este encuentro con Dios y sentir precisamente cómo Dios va sanando, cómo Dios va transformando, cómo Dios, como los huesos de Eliseo, Dios nos llena de vida, nos devuelve la vida a cada uno de nosotros cuando nos acercamos con fe a su presencia. En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar reliquias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 11, va a decir: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. ¿Qué te parece escuchar esto? A través de pañuelos y mandiles que Pablo había usado, no había necesidad de que Pablo estuviera ahí. Con los pañuelos, con mandiles que él había usado, se alejaban de ellos enfermedades, personas quedaban sanas y los espíritus malos salían. También lo encontramos, lo vamos a encontrar también en Hechos de los Apóstoles, cuando pues la gente salía, cuando Pedro venía, ponían a los enfermos a lo largo de la calle para que por lo menos con su sombra tocara a los enfermos y los enfermos quedaran sanados, quedaran curados. Esto es la fe de la iglesia, ese es el tesoro que tenemos en nuestra iglesia. Y como lo he dicho, las reliquias no son sacramentos, son sacramentales, son signos de la presencia de Dios, son signos visibles de la gracia de Dios y de lo que Dios ha hecho precisamente por los santos a lo largo de la historia y que sigue haciendo hoy también por nosotros. Seguimos aquí en tu programa Un Tesoro Escondido. Son las 5:58 y ya estamos en la recta final de este programa y voy a seguir con lo mismo, voy a ser muy enfático. Las reliquias no son ni talismanes ni amuletos, son sacramentales, es decir, signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la iglesia. Las reliquias no son ni amuletos, ni es que yo tengo una reliquia, voy a tener buena. No es para nada esto. Son sacramentales, son signos que de alguna manera, a imagen de los sacramentos, reflejan gracias, sobre todo espirituales. La fe y el amor de la naciente iglesia, la iglesia primitiva, les hacía comprender el valor de las hermosas y santas reliquias de los santos. Eran signos de la motivación, del ejemplo de vida de santidad de estos hombres y mujeres, y que estos cuerpos habían de recibir la gloria de la resurrección de Cristo. Miren, en los panteones nosotros es costumbre cristiana sepultar a nuestro difunto y poner en la cruz pues el epitafio y pues el nombre de esta persona. Aquí yace fulanito de tal, nació tal día, fue llevado a la presencia de Dios tal día, tal fecha, descanse en paz. Bueno, esta costumbre viene precisamente desde los primeros siglos, cuando los cristianos
que eran martirizados, que eran asesinados, pues eran llevados a las catacumbas, y hay hasta el día de hoy en las catacumbas de Santa Priscila, San Calixto y en otras catacumbas, pues están ahí los signos. Aquí yace fulano de tal, recibió el bautismo a tal edad, y encontramos incluso niños bautizados para que vean que pues esta costumbre viene desde la iglesia de los primeros siglos. ¿Y esto por qué? Porque estaba vivo, estaba fresco el recuerdo de Cristo subiendo a los cielos y la esperanza de que de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Entonces fue costumbre cristiana la Santa Sepultura, para que en ella, cuando el Señor viniera, supiera que ahí descansaban los restos de sus mártires, los restos de sus santos. Por eso es que hasta el día de hoy en nuestros panteones tenemos esa hermosa costumbre de poner el nombre, poner la fecha de nacimiento y de fallecimiento de nuestros seres queridos, y como un signo de que esta persona fue bautizada ponemos la cruz. Es triste como los hermanos separados, tú vas a visitar una tumba y pues ellos no tienen nada de esto, nada de estos signos que desde los primeros siglos ya se daban. Vamos a leer Martirium Policarpi, el martirio de San Policarpo, uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos. Después de haber recogido los huesos de Policarpo, más preciosas que joyas y más puros que oro fino, las colocamos en un lugar digno, y en este lugar nos reunimos con gozo y alegría cada vez que es posible. Esperemos que el Señor nos conceda festejar el aniversario de su martirio en memoria de cuantos han afrontado ya la misma lucha, y para ejercicio y preparación de cuantos la afronten en el futuro. Esto es del martirio de San Policarpo. Reliquias famosas. Bueno, está el manto de Turín, la sábana santa, que es incluso hay muchos estudios científicos que se han hecho sobre la sábana santa, muy meticulosos, donde la ciencia pues nos dice: aquí hay cosas que no entiendo, y nos expone precisamente los grandes milagros de la sábana santa. También encontramos, de hecho, los lugares sagrados en Jerusalén, el nacimiento en Belén, el Santo Sepulcro, pero también, por ejemplo, santuarios donde se veneran a santos incorruptos, como el Padre Pío de Pietrelcina, Santa Bernardita, vidente de la Virgen de Lourdes. Apenas, en Asís están los restos de este joven, un adolescente, ahora beato y patrono de los medios de comunicación, porque él evangelizó precisamente en medios de comunicación. Carlo Acuti, que es un joven santo, y así pudiéramos mencionar muchos santos que son venerados, sus cuerpos, y muchos cuerpos también de santos incorruptos. De hecho, en algún momento vamos a hablar de los cuerpos de los santos incorruptos, pero bueno, eso será para otro tema. Entonces, existen reliquias muy especiales, sobre todo aquellas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos ver y admirar fragmentos de la Santa Cruz, los azotes, la mesa y utensilios de la última cena, el cáliz donde se consagró por primera vez la Eucaristía, las columnas del templo de Jerusalén, donde colgaba el velo, en algunos lugares hasta las monedas de Judas, las espinas de la corona, fragmentos de el letrero que colgaba del madero, los clavos, la esponja, la lanza de Longinus, que hay una historia muy fuerte de conversión con este soldado que atravesó el costado de Cristo, San Longinus, y es santo. Hay que buscar su biografía. De hecho, la pueden encontrar en mi perfil de Facebook, Eric Fentanes. Hace apenas ayer subí precisamente esta historia de Longinus, el soldado romano que atravesó el costado de nuestro Señor.
Reliquias importantes y famosas como el cinturón de María, las cadenas de San Pedro, la Santa Faz y el Santo Sudario. Ya corresponde a los sacerdotes y fieles el transmitir el debido honor y respeto que se les debe conferir a las santas reliquias, evitar los errores devocionales, pero sobre todo exaltar los méritos y vida de testimonio de los santos a través de la historia, y cómo Jesús a través de las reliquias quiere seguir como a esa mujer tocándonos, vernos, tener un encuentro, y para eso es la devoción a las santas reliquias, para tener este encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa, Un Tesoro Escondido. Hoy un tema muy bonito que yo desde hace tiempo ya quería hablar, las reliquias de los santos. Pero nos vemos todos los lunes aquí a las 5 de la tarde, cuando son ahorita en este momento 6:06, ya me pasé, pero bueno, me perdonan aquí, 6:06. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Un Tesoro Escondido. Si quieres conocer algún tema, si quieres que hablemos de algún tema en específico, pues mándame un mensaje ahí en la página Voz y Vida, o los comentarios precisamente de este programa, y con gusto el tema que tú quieras que hablemos, con gusto lo podemos tratar. Que tengas una excelente semana, Dios los bendiga y que tengan un muy bonito día.